Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, amigas, amigos de Sí Maquillaje Comer y Vaca. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de todas las mañanas. Bueno, el país está viviendo una calma, diríamos que temporal, porque todos los análisis indican que más adelante podría reflotar la conflictividad en el país, porque los problemas de fondo no se han resuelto todavía. En ese marco, Bolivia entera enfrenta desafíos y retos en esta coyuntura. Y por eso hemos querido entrevistar al defensor del pueblo, Pedro Calizaya, para hacerle muchas preguntas que andan flotando por el aire y que no hemos podido hacerle hasta ahora, pese a que hemos intentado entrevistarlo antes, pero tenemos que valorar que ahora sí ha aceptado y está aquí en el estudio de Sin Maquillaje. Defensor, bienvenido, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Mary. Un saludo a usted, a su programa y por intermedio también de este medio a toda la población. Es importante, gracias por la invitación. Es un espacio muy grande para transmitir información, reflexiones, compartir preocupaciones también acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, particularmente en esta coyuntura. Defensor, la primera pregunta yo debería habérsela hecho hace 2 años o 3 años. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 3 años y medio. Hace 3 años y medio, pero bueno, se la voy a hacer hoy día. ¿Qué funciones, yo sé que usted es abogado, ¿qué funciones cumplía antes de ser defensor del pueblo? Bueno, yo he estado 11 años aproximadamente en la Defensoría del Pueblo, ¿ya? En los primeros 11 años he estado de investigador de quejas en el Alto inicialmente, luego he estado en La Paz, el jefe de la Oficina de La Paz, jefe nacional de quejas, bueno, en fin, son varios, hasta la gestión aproximadamente del señor Villena, Ujú. los 2 primeros años. Luego he estado en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, eh, estando en mis servicios. Luego he sido vocal del Tribunal Departamental de Justicia durante 2 gestiones. Luego he sido, por un breve periodo de 4 meses, creo, director de Derechos Reales y finalmente he estado acá en la Defensoría del Pueblo. O sea que tiene una tradición en el tema derechos humanos, en la defensa, digamos, desde la Defensoría del Pueblo. No es que ha llegado el día en que lo han posesionado. Claro que sí. Además, antes de estar en la Defensoría del Pueblo, he sido parte de Defensa Pública, que es otra de las instancias muy importantes en la defensa de los derechos de las personas privadas de Ujú. libertad. Bueno, y cuando usted la han elegido, lo hizo la Asamblea Legislativa, como manda la Ujú. Constitución, por 2/3 de votos. Y en esa época, la Asamblea Legislativa estaba dominada por el movimiento al socialismo. Entonces, quienes han votado por usted han sido los parlamentarios del movimiento al socialismo. Y por eso quiero preguntarle si eso ha implicado para usted un compromiso político con ese partido. Mm. Creo que, Mary, hay que percibir esta situación en un antes, durante la designación y un post a la designación, ¿no? Hay que mirarlo en ese sentido. Es bueno recordar que yo me he presentado a una convocatoria pública, ¿no es Ujú. cierto? Que he tenido la mejor nota en los antecedentes de evaluación de méritos. He tenido la mejor nota en el examen, además ha sido una compulsa pública con un examen pues, con preguntas frente a una comisión, etcétera. Y finalmente, en la evaluación final de 7 personas, yo he tenido la mejor nota en el proceso de selección, ¿no? Ujú. Efectivamente, ha habido una designación con un componente de Asamblea Legislativa mayoritario del partido gobernante en ese momento, pero el mandato constitucional en la designación de las y los defensores del pueblo tradicionalmente es de 2/3. Entonces, los anteriores y las anteriores defensoras y defensores han sido elegidos por esa modalidad también. Ujú. Es decir, el partido dominante siempre ha estado inserto de alguna manera en la designación de un defensor. Pero eso no marca la gestión misma, ¿no? La gestión es completamente diferente. ¿Y cómo hacemos estos indicadores? Yo tengo anualmente como un promedio de 25 acciones constitucionales que se han emitido en contra del Estado, del gobierno, en sus diferentes niveles, ¿no? Hay acciones que son muy
individualizadas, pero hay acciones que son trascendentes realmente y que marcan un posicionamiento de total independencia en la gestión. Tengo, por ejemplo, la acción constitucional sobre el litio, que ha sido con el anterior gobierno. Tengo la acción constitucional sobre los 19 contratos mineros, ¿no? Tengo la acción constitucional sobre el río Beni. Tengo una acción que ha sido muy criticada por el entonces gobierno y entonces ministro de gobierno, que está vinculada a la exhibición pública de personas aprehendidas, ¿no es cierto? A través de medios de comunicación. Y Que era una práctica del Castillo, ¿no? efectivamente, y no, nos ha costado una serie de críticas también en sentido de que estábamos defendiendo a delincuentes, terroristas y una serie de cosas. La tradicional crítica que existe cuando se incomoda, ¿no? Pero también tengo acciones en esta gestión. Por ejemplo, tengo pendiente justamente ahora un recurso en el caso de Tariquía, ¿cierto? Donde hemos planteado una acción de medidas cautelares y pues tiene su connotación. Es decir, son marcadores, son hitos que me permiten afirmar y afirmar también a toda la población que existe un ejercicio institucional en el marco de la independencia, ¿no? No, seguro, defensor, y nosotros lo hemos visto muy activo en todas estas temáticas que usted ha señalado: defensa del medio ambiente, defensa de las mujeres en situación de vulnerabilidad, defensa de los niños, es decir, toda una gama de derechos que constantemente son vulnerados en el Estado. Sin embargo, donde surge la polémica es en el tema político, ¿no? Justamente cuando hay conflictividad, como ha ocurrido en los 53 días de conflicto. Entonces, quiero preguntarle, ¿cuál es el rol que debe jugar la Defensoría del Pueblo en situaciones de conflicto? Uh-huh. Bueno, nosotros cuando hay una conflictividad desplegamos 3 líneas de acción que son fundamentales, ¿no? 2 que tienen soporte normativo y otro que no, pero que se realiza generalmente en situaciones extremas. Una primera línea es la del diálogo, ¿no es cierto? Porque es un mandato que nosotros tenemos. No todas las defensorías del pueblo a nivel regional tienen el mandato de generar espacios de facilitación de diálogo, construir cultura de paz. Es una de las pocas, diríamos, defensorías del pueblo a la cual se le ha asignado. Y también es fruto de esto emergen algunas críticas que se da a la naturaleza, a la configuración normativa que tiene la Defensoría del Pueblo. La otra línea es el monitoreo de derechos, ¿no es cierto? Y la tercera línea es la acción humanitaria, ¿no? Que no tiene soporte normativo, es decir, no es exigible, pero en situaciones extremas las realizamos. En el primer caso, generamos estos espacios de diálogo, a veces con alianza, pues con la Iglesia Católica, por ejemplo, reeditando lo que antes también se realizaba, ¿no? Entre la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente la Asamblea en este momento está totalmente descompuesta, hay una fractura tremenda, pero sí la Iglesia ha servido de un buen referente. Debo ponderar la participación de Monseñor Giovanni Arana en este último periodo, con quien hemos realizado infinidad de reuniones en este proceso de conflictividad. En el tema de monitoreo, realizamos el monitoreo de derechos, no solamente de personas heridas, aprehendidas, sino también en temas de salud. Nosotros tenemos varios procesos de verificación a centros de acogida de niños, de adultos mayores, hospitales que se han verificado, haciendo la advertencia de que no hay insumos, los alimentos se estaban reduciendo, las dietas se estaban modificando, en fin, son varios temas. Y en la acción humanitaria, reitero, no es un mandato que nosotros tengamos, pero coordinamos, por ejemplo, con la Cruz Roja para hacer corredores humanitarios o pasos humanitarios para que pueda ingresar alimentos, alguna situación a sectores que están aislados en carreteras, como ha pasado con los transportistas, o finalmente facilitamos más bien el paso de cisternas, como ha sucedido también en esta conflictividad, ambulancias. Tenemos nosotros casos muy sensibles, como el niño de Pocuata en Potosí, que lo hemos traído
a Tarija, de Tarija a Cochabamba y de Cochabamba a La Paz con un puente aéreo que ha implicado toda una logística porque necesitaba una atención médica urgente, así como estos se han presentado varios casos en los que nosotros Entiendo. hemos intervenido. Muy bien, entonces diálogo, monitoreo y acción humanitaria serían los tres ámbitos en los que se mueve la Defensoría del Pueblo cuando hay conflictos y en este caso en el conflicto de los 53 días. Quisiera empezar por el tema del monitoreo. ¿Cuántos muertos ha habido en el conflicto de los 53 días, defensor? Sí, nosotros tenemos un reporte, bueno, en realidad hemos emitido 3 reportes en tema de conflictividad. De estos datos, en el tema específicamente de personas fallecidas, tenemos el dato de 22 personas fallecidas, ¿no? Ujú. 19 que resultan ser los terceros afectados. Eso significa que son los afectados por los bloqueos, Sí, 19 sí, personas. 19 personas y 3 que son parte del sector movilizado, ¿no? Estos terceros afectados han resultado, han sido efectivamente, han tenido este resultado en ocasión del tránsito, bueno, estaban dirigiéndose a los hospitales, no han podido por los bloqueos, no han tenido atención oportuna o finalmente han tenido que quedarse en casa ante la imposibilidad de movilizarse. Son varios casos y en el caso de las 3 personas de los movilizados, hay una persona que ha fallecido con un proyectil de bala, un proyectil, y otras 2 que todavía está en investigación las circunstancias, aparentemente por el uso de gases lacrimógenos. Ajá. Y le pregunto sobre los 3 en particular, Mm, porque teníamos información sobre la muerte de una persona en Vilaque, que es la que murió mm. con el proyectil de bala. Sin embargo, de los otros no hay ningún indicio. ¿Cuáles son esos indicios de esos 2 fallecidos? Sí, ¿Qué nosotros se llaman, para empezar, si es que tuviera los nombres? no tengo en este momento el nombre, pero es un Maicu de Taraco, ¿no es Ujú. cierto? Y una señora dirigente también, sexo femenino, y que habrían fallecido, de acuerdo con ellos, en ocasión del uso de gases por parte de los efectivos policiales. Ajá. No obstante, en estos procesos de investigación que la propia Fiscalía realiza, hay una acreditación, por ejemplo, del caso del señor de Taraco, en sentido de que había sido una muerte anterior, digamos, a la intervención policial, una muerte a causa de una situación patológica, y en el caso de O sea, no fue por acción de las fuerzas del orden, está en proceso en de proceso de investigación. investigación, Ya. sí. Hay una inicial acta inclusive de los comunarios en sentido de que fue muerte natural, etcétera. Es decir, hay necesidad de esclarecer estas causas. Incluso en el caso de la persona que ha fallecido por el proyectil, está en proceso de investigación. Hay un informe de balística que se está realizando, ¿no? Nosotros estamos haciendo el seguimiento al Ministerio Público para que ellos puedan efectivamente concluir con estas investigaciones y en ese marco establecer responsabilidades también, ¿no? Ujú. Claro, y los otros 19 son, entre ellos, enfermos o pacientes con cáncer que no han podido llegar Ujú. a los hospitales o gente que estaba, por ejemplo, un chofer en el Alto que le ha dado neumonía, estaba Ujú. en el bloqueo, ¿verdad? Entonces, claro, en el marco del conflicto, la gente preguntaba, ¿por qué el defensor no defiende a los que están siendo afectados por el bloqueo? Ujú. Es decir, a los muertos, a los 19 muertos, podríamos decir, producto de los bloqueos. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Usted defiende más a unos, más a otros, defiende a todos por igual? ¿Cuál es su posición? No, definitivamente el mandato constitucional que nosotros tenemos es la defensa de los derechos de todas y todos los bolivianos y bolivianas, ¿no? Es decir, sin distinción alguna, así lo hemos hecho. Tenemos nosotros un tercer reporte que se ha emitido durante el periodo de conflictividad exclusivamente destinado a la afectación de terceros, Ujú. ¿no? Donde no solamente se habla de heridos, de fallecidos, sino se habla de acceso a la salud, a la alimentación, educación, trabajo, libre circulación, etcétera. Y esto nace
de un principio básico que no solamente lo reconoce en nuestro ordenamiento jurídico, sino también los estándares internacionales de derechos humanos. Yo recuerdo, Mary, que el primer día de conflictividad, nosotros habíamos hecho una conferencia de prensa porque sabíamos que todo conflicto genera tensiones en el ejercicio de derechos. Nadie preveía que pueda ser un conflicto tan largo, ¿no? Claro. Pero habíamos indicado que efectivamente el derecho a la protesta es un derecho reconocido, ¿no es cierto?, que construye además democracia, fortalece el pluralismo y sin embargo no es un derecho absoluto. Es un derecho que tiene límites y los límites justamente está en el respeto de los derechos de las terceras personas, ¿no es cierto? De tal manera que nunca se podría justificar una postulación de una reivindicación, pues atentando, limitando los derechos de las terceras personas, ¿no? Lo que pasa, defensor, es que en el último conflicto ha surgido incluso la pregunta de si el bloqueo como tal es derecho a la protesta. ¿Usted diría que es derecho a la protesta bloquear carreteras? Yo considero pues que hay que mirar este fenómeno también en toda su amplitud, ¿no? El derecho a la protesta tiene diferentes manifestaciones, ¿no es cierto?, que van desde las marchas, es la marcha que por ejemplo han hecho los campesinos de Pando a sacrificio propio durante decenas de días, hasta los mitines, cabildos, bloqueos, diferentes temas. En cualquiera de estos escenarios existen límites, porque no puedo fundar el ejercicio del derecho propio anulando el derecho de otras personas. Pero también es importante ver este fenómeno no solamente como la producción de estos hechos que pues se manifiestan como derecho a la protesta, sino también un momento antes de esa situación, es decir, qué pasa en ese antes, ese momento en el que se postulan algunas demandas, ¿no es cierto?, y no son gestionadas adecuadamente por las autoridades. Entonces, esto es importante mirarlo, porque si no gestionamos en nivel primario este tipo de situaciones, vamos a tener esta contención reiteradamente. Este problema se ha originado en el mes de abril, cuando se ha iniciado la marcha de los campesinos de Pando. Cuando estaba en un nivel así básico, hemos ido nosotros, yo personalmente he ido hasta Yucumo a hablar con la gente, ha estado personeros del gobierno, han estado dos viceministros, pero no se ha tenido la capacidad de la instancia correspondiente también para resolver en ese momento esta situación. A eso me refiero al momento anterior al conflicto mismo, ¿no? Defensor, eso me lleva a ir al segundo eje de su trabajo, que es el diálogo, porque nos acaba de mencionar que usted ha ido a buscar diálogo a la marcha de los indígenas de la Amazonía, pero ellos igual han llegado aquí, igual su protesta se ha configurado en la ciudad de La Paz. Por otro lado, usted ha intentado mediar en el conflicto junto a la Iglesia Católica y a Derechos Humanos del Alto. ¿Por qué considera usted que esos esfuerzos de diálogo no han rendido frutos en el conflicto de los 53 días? Yo creo que hay que hacer una apreciación no solamente de resultados, no solamente a partir de un producto así tangible, ¿no? Y el desescalamiento mismo o el cese de la conflictividad. Yo creo que hay que ver estos procesos primero como procesos de construcción, ¿no? Construcción de confianzas, porque hay dos interlocutores, ¿no es cierto?, que se encuentran en una situación de conflicto y nosotros intervenimos para facilitar que estos puedan sentarse, oírse, confiar uno con el otro. Se han dado infinidad de reuniones con diferentes actores, incluso en algunos casos a riesgo de la propia integridad, ¿no? Hay cosas anecdóticas que han ido transcurriendo en esos escenarios de acercamiento, pero las subidas, los avances que teníamos nosotros han sido también, se han constituido a veces en retrocesos
porque alguno de los actores ha tenido el uso de la palabra que no ha sido el más adecuado posible, ¿no? Y esto ha provocado que la confianza vuelva a destruirse y había que volver también nuevamente a reconstruir esta situación. Se han dado ese tipo de situaciones. Hemos tenido por lo menos dos acuerdos nosotros internos con actores movilizados, ¿no? Y hemos tenido varias reuniones con diferentes organizaciones también, no solamente con los movilizados, sino también con el propio gobierno. Hemos tenido ejercicios donde nos hemos sentado también entre los movilizados y el gobierno y nosotros con la iglesia facilitando. Son varios temas que se han ido materializando. Finalmente, ha concluido esto con una reunión que han tenido el gobierno y la Central Obrera Departamental. Creemos que es importante porque más allá de que la Defensoría o la Iglesia Católica nos encontremos en ese escenario, la idea es que se puedan acercar y generar estas confianzas, ¿no? Claro, lo que pasa, defensor, también es que venimos de un deterioro de la institucionalidad en Bolivia durante los últimos años. ¿Cómo le ha afectado eso a la Defensoría? Porque si alguien no confía en una institución, entonces esa institución no va a poder resolver o desatar los nudos de un conflicto. Entonces, mi pregunta es, la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo ha sido deteriorada en los últimos años, se ha afectado la falta de credibilidad expresada en las dudas de los ciudadanos respecto a la legitimidad de esta institución. Sí, mira, cuando yo he ingresado a fines de septiembre del año 2022 a la dirección de la institución, yo he recibido una Defensoría del Pueblo que efectivamente tenía una carga muy complicadas respecto a la mirada que la propia sociedad realizaba en torno a la funcionalidad, ¿no? de la institución. Lo primero que nosotros hemos hecho es generar un proceso de reconducción institucional. Por eso es que yo siempre que me preguntan sobre la institución, hablo de que es una Defensoría del Pueblo, una institución nacional de derechos humanos con una calificación de estatus A, que pues no la otorga una institución aquí nacional, sino es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con una alianza global de instituciones nacionales de derechos humanos, quienes han venido aquí a la Defensoría del Pueblo, a Bolivia, han revisado la Defensoría del Pueblo, han hablado con actores sociales, han hablado con el Estado desde entonces, con el gobierno desde entonces, y han hecho una calificación para ver si cumplíamos o no con los principios de París, que entre los cuales uno de estos es la independencia, ¿no? Y el pluralismo. Y han considerado que nosotros somos aptos en el cumplimiento de estos principios y por eso es que nos han dado esta calificación de estatus A. Entonces, es muy importante para mí mirar esta situación porque es un proceso de reconstrucción, no solamente técnica, sino también de una mirada política e institucional de actores ajenos al contexto boliviano, sino una mirada que ha tenido diferentes consultas con diferentes actores nacionales también. Entonces, ha habido una afectación en su inicio, sí, hemos recibido de esa manera la institución, sí, hemos enfrentado todo un proceso de conducción institucional, lo hemos hecho efectivamente, hemos generado este proceso de acreditación internacionalmente. Yo soy el secretario general de 18 instituciones, de una red de 18 defensorías del pueblo del continente americano. Y no es como alguien me decía, seguramente le tocaba por turno a Bolivia. No es así porque ya soy reelecto por segunda gestión. Entonces, hay una confianza en la institución, hay una confianza en el defensor, hay una confianza que se ha ido reconstruyendo. El año pasado Pero, defensor, ¿esta confianza es de los organismos internacionales que usted nos señala o es de la ciudadanía? Ahora les respondo. El año pasado la FES, la Fundación Alemana, ha emitido, usted lo debe conocer, en octubre aproximadamente o septiembre, no recuerdo bien, una última encuesta de percepción, ¿no es cierto?, de opinión acerca de la confianza en las instituciones del Estado. Y había en ese entonces dos
instituciones con más del 50% de confianza. Una era el Tribunal Supremo Electoral, que recién estaba saliendo del ciclo electoral, ¿no es cierto? Y la otra era la Defensoría del Pueblo, y estaban en los datos. Entonces, creemos que sí ha habido todo un proceso de recuperación, de reconducción, no en toda su intensidad, no como en los primeros años de la vida institucional, pero un fuerte esfuerzo de reconducir la institución. Por eso es que a mí me preocupa bastante, ¿no es cierto?, la situación institucional en este contexto, en esta coyuntura de conflictividad, que no solamente son estos 53 días, Mary, sino que son procesos de conflictividad que se van acentuando en los últimos años. Tenemos un estudio nosotros que lo vamos a presentar dentro de unas semanas, que se llama El Camello. Ah, el camello, Sí, las jorobas del camello. Sí. Permítame, defensor, yo quiero hablar sobre ese tema, pero quisiera hacerlo después de la pausa, porque tenemos que ir a un breve corte para que luego volvamos y podamos hablar de lo que se viene. Primero, del estudio de conflictividad que han presentado del último cuatrimestre, y segundo, también lo que se viene hacia adelante en el país, porque ese es el motivo de esta entrevista. Más allá de hacerle todas las preguntas que le hemos hecho, queremos saber qué se viene. De eso estamos preocupados en Bolivia. Enseguida venimos, después de la pausa. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos de regreso en el Sin Maquillaje Comer y Vaca, dialogando con el defensor del pueblo, Pedro Calizaya. Quiero leer también algunos comentarios que estamos recibiendo de nuestra audiencia. Tulio JR dice, el defensor del pueblo que no dudó en cuestionar al gobierno por proteger Tariquía, por eso lo atacan. Siga adelante, señor defensor, dice. Orbe, Organización de Residentes Bolivianos en el Exterior. Un saludo, sabemos que siempre nos siguen desde diferentes partes del mundo. Orbe, Organización de Residentes Bolivianos en el Exterior, saluda al defensor del pueblo, independientemente de las observaciones existentes, agradecemos su apoyo, inmediatez y seguimiento a los casos relacionados dentro de las jurisdicciones consulares bolivianas y también en Bolivia, presentados por Orbe desde diferentes países. Felicitaciones por la gran labor de la periodista Mary Vaca, gracias siempre. Dice, Orbe es la Organización de los Residentes Bolivianos en el Exterior, por si acaso, ¿no? Después, Claudia Flores, las acciones de la Defensoría del Pueblo de Bolivia se desarrollan en defensa de todas las personas y el medio ambiente. Es necesario informarse y difundirlo. Pachi Aliaga nos dice, ¿qué opina de los muertos por causa de los bloqueadores y su intransigente actitud? ¿Ha colaborado con esas familias? Esa es la parte que no hemos tratado, que es el tema de la acción humanitaria, pero lo vamos a ver luego. Ahora quisiera ir a unas láminas que muestran cuál es el estado de la conflictividad en el segundo trimestre del año. Por favor, veamos esas láminas. Es el reporte que ha presentado justamente la Defensoría del Pueblo y, lógicamente, estamos hablando de abril, mayo y junio, los meses en los que se ha producido la mayor conflictividad en este año. 89 conflictos por bloqueo. Si bien había más de 100 puntos de bloqueo, pues estamos hablando de temas de conflictividad. Marchas 43, mitin de protesta 22, estado de emergencia 16, toma de institución 9. Esa me sorprende, ni siquiera me había dado cuenta que han tomado instituciones o tal vez pasó desapercibido en medio de tanto bloqueo.
paros 18, enfrentamientos 6, huelga de hambre 3, vigilia 5, cacerolazos 1. En total, 212 conflictos en el segundo trimestre del año. Sigamos, por favor, y tenemos una más, por favor. Ahí está. Queríamos poner esta lámina en particular porque muestra cuáles son los derechos que han sido vulnerados durante el segundo trimestre cuando se ha presentado el conflicto de los 53 días. Libre circulación, 141 registros. Derechos económicos sociales, pues ahí entra el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, 20 registros. Trabajo y empleo, que la gente no ha podido ir a trabajar o ha sido despedida o lo que sea, 15 registros. Educación, 10 registros y salud, 9 registros. Claramente, defensor, este reporte que viene de su propia oficina dice que los derechos más vulnerados son de quienes hemos estado bloqueados. Eso es lo que les reclamaba la gente que seguramente se ha expresado a través de redes sociales y todo eso. ¿Nos puede hacer un comentario sobre ese cuadro, por favor? Sí, efectivamente. Bueno, este último cuadro es emergente del anterior, ¿no? Se han presentado 212 hechos de conflictividad activos, ¿no es cierto? Hay otros que son alertas, pero y que suman pues la totalidad del trimestre en cuanto a situaciones de conflictividad. Estos hechos en la anterior diapositiva refieren cuál es el mecanismo, ahí está, ¿no? El mecanismo utilizado en estos conflictos activos. Y la mayor cantidad son bloqueos, ¿no? Esos ya es se podría decir una protesta de alta intensidad, porque hay otras como por ejemplo el cacerolazo, la vigilia, la huelga de hambre, que son más bien de intensidad menor, pero que todos constituyen, digamos, el ejercicio de una protesta, ¿no? Sin duda, el bloqueo en su mayor recurrencia provoca lo que está en la segunda lámina, ¿no? Es decir, limitaciones a la libre circulación, a los derechos económicos. Ahí está, por ejemplo, salud, alimentación, varias cosas, ¿no?, que se han ido presentando. Pero creo que hay que mirarlo también con desde una óptica un poco más general, ¿no es cierto?, más amplia, porque el uso de los mecanismos como son los bloqueos ya de manera más recurrente, lo que está provocando es también identificar la mayor, no cantidad de conflictividad únicamente, sino la mayor intensidad de los conflictos que se están suscitando, ¿no? Porque generalmente se utilizan estos mecanismos en forma gradual, ¿no es cierto? Pero ya cuando se intensifica la recurrencia del uso del bloqueo, implica que hay demandas irresolutas, demandas que no han sido atendidas adecuadamente en forma oportuna, o que finalmente es la expresión de todo un proceso de acumulación, ¿no es cierto?, que se traduce inmediatamente en este tipo de situaciones. Hay bloqueos esporádicos, hay bloqueos de larga duración, hay bloqueos de diferente intensidad, y que sin embargo en este último conflicto ha generado todos estos derechos que se han vulnerado. Ya, reitero, llama la atención, es como en el caso de los feminicidios, dicen, ¿no? Algunas personas han bajado la cantidad, sí, puede ser que cuantitativamente hayan bajado, pero en intensidad y en el uso del mecanismo de violencia ha subido cualitativamente, ¿no? Lo propio acá ha subido la cantidad de casos en los que se utiliza el bloqueo, y eso significa que cualitativamente se ha radicalizado la conflictividad también en este escenario. No, pues sí, lo hemos sentido en carne propia, hemos estado asfixiados, básicamente, no teníamos transporte, no teníamos alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo hemos sentido en carne propia. Ese reporte exactamente refleja lo que nosotros los ciudadanos hemos estado sintiendo. Todos nuestros derechos vulnerados, derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a la libre circulación, por supuesto, ¿no? Defensor, después de la presentación de esos datos, usted nos hablaba hace un momento de que se vienen más conflictos. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el análisis que tiene? ¿De qué se trata el famoso camello? Adelante.
Sí, nosotros hemos hecho un estudio que, como te decía, lo vamos a presentar en las próximas semanas. Es un estudio de la conflictividad que se desarrolla por lo menos durante los últimos 5 años, en los que existen ciertas recurrencias, ¿no? Que van amplificándose con mayor intensidad en los últimos años. Y estos se presentan particularmente en dos momentos del año, ¿no? Es decir, uno entre abril y mayo y otro entre octubre y noviembre. Entonces, los últimos 5 años generalmente hemos tenido esos ciclos que lo denominamos camello por las jorobas, ¿no? Los picos, y que permiten hacer pues una especie de prevención primero, ¿no es cierto? Una especie de predicción también de lo que puede acontecer, y que finalmente nos invita a todas, a todos, a que podamos realizar acciones serias que nos permitan evitar ingresar a un segundo o un siguiente ciclo de conflictividad que se puedan dar. Lo decíamos anteriormente, eh, estamos en una finalización, se podría decir, por lo menos ahora temporal, de estos bloqueos, de estas situaciones de conflictividad, pero hay problemas latentes, problemas estructurales que ameritan ser solucionados con una mirada muy participativa, con una mirada que permita a todos los actores ser parte de, no, probablemente no una solución, pero sí de la adopción de medidas que compartan el sacrificio también entre todos en una situación de economía, de crisis económica que puede afectar particularmente a los sectores más Ujú. vulnerables, ¿no? Entonces es necesario que se puedan adoptar medidas de decisión compartida justamente para evitar que un nuevo ciclo de conflictividad pueda radicalizar nuestra sociedad, ¿no? Según este análisis defensor, la primera joroba de este camello se ha presentado en el conflicto de los 53 días. La segunda, ¿cuándo sería si es que no se hace nada al respecto? Bueno, de acuerdo con la acumulación histórica, el estudio histórico que nosotros tenemos, está entre octubre y noviembre, ¿no? Pero bueno, esto no es matemático. Este año se ha adelantado, por cierto, la conflictividad que hemos arrastrado de diciembre hasta enero, ¿no es Ujú. cierto? Y luego ya en abril hemos vuelto a empezar nuevamente con otro ciclo, ¿no? Ujú. Entonces, pero la tendencia es esa, tenemos esas dos miras. Y justamente ahora estamos en una calma algo tensa, ¿no es cierto?, con varios problemas, pero estos temas como por ejemplo el combustible, Ujú. el tema emergente del cambio del tipo, bueno, la flexibilización del tipo cambiario, el tema de los hospitales, la provisión de medicamentos, en fin, son varios temas que se están presentando en este momento y que todavía están en un periodo de contención y acumulación porque la población sabe que estamos en un estado de excepción. Hay que solucionarlos Ujú. para evitar este nuevo ciclo, ¿no? Entonces, el mensaje central sería para el gobierno: resuelva los problemas, porque caso contrario, otra vez vamos a estar en una conflictividad en noviembre. Esa es la idea. Sí, nosotros como Defensoría del Pueblo cumplimos nuestro rol que es de alerta. Estamos después ya de la finalización de este primer periodo de conflictividad y hemos hecho una alerta sobre el tema de combustible, ¿no es Ujú. cierto? Hemos gestionado también con las instancias competentes que puedan reunirse con los transportistas, etcétera. Hemos hecho una alerta sobre el tema de los servicios básicos, que hay un malestar de la población sobre la alza de las tasas y precios que se pagan. Hemos hecho una alerta y este sí tiene una altísima intensidad. Es el tema medioambiental, particularmente con el cambio climático y el fenómeno del super niño, ¿no es Ujú. cierto? Que amerita realmente una mirada de prevención importante que Ujú. debe realizarse por el tema de sequías, incendios y lluvias, etcétera, que se
van a ir presentando y que va a provocar también un problema al interior de la sociedad, ¿no? No, pues, o sea, ya venimos golpeadísimos del conflicto de los 53 días y se nos viene el super niño y encima una segunda joroba del camello, como le llama la Defensoría del Pueblo, a la posible conflictividad de octubre. Vamos a estar realmente en la lona, o sea, la situación se viene muy difícil. Ahora, estas alertas, defensor, aparte de usted publicarlas en las redes sociales, en fin, ¿las hace llegar al gobierno? Claro que sí. ¿Cuál es la posibilidad de acceso que tiene al poder para llevar su monitoreo? Nosotros tenemos un permanente contacto en el tema, por ejemplo, de combustibles. Hemos estado ya en reunión anterior con la ANH y Yacimientos. Es más, ellos se han comprometido a presentar un plan que permita, digamos, dar un mensaje claro a la población acerca de cómo se va a ir regularizando la distribución de combustible. Seguimos hasta ahora con filas en el tema de diésel particularmente, y nosotros hemos realizado, por ejemplo, verificaciones de tal manera que al ver que hay personas, conductores, transportistas que están 2 hasta 3 días esperando el combustible, hemos promocionado atención médica conjuntamente Cruz Roja, ¿no? Para que se pueda preservar, digamos, la salud de ellos también. En el tema, por ejemplo, de agua, hemos estado ya incidiendo con el interventor de EPSAS. En el tema del Super Niño, tenemos reuniones particularmente vinculados a la situación de incendios, porque el año 2024 nosotros hemos planteado una acción popular que tiene que ver justamente con la prevención de esta situación y que hasta ahora no termina de articularse por parte del gobierno anterior y también ahora del gobierno que está en ejercicio. Entonces, son incidencias que nosotros realizamos, pero mucho depende también de la voluntad y la visión que puedan tener las autoridades que desde las diferentes instituciones puedan adoptar las medidas. Defensor, nos queda claro que es una tarea que tiene pendiente el gobierno. Sin embargo, quisiera saber cuál es su percepción sobre la responsabilidad que tienen estos movimientos que han salido a movilizarse durante los 53 días. Es decir, ellos tienen algo que hacer también por la democracia, por el país, porque claro, el gobierno tendría que resolver las filas, tendría que resolver lo del gas, en fin, lo de la energía, pero y los movilizados, porque a veces también hay irracionalidad de parte de ellos. En el último conflicto, ellos eran los que no querían dialogar. El gobierno estaba ofreciéndose al diálogo, mientras usted también lo promovía, pero ellos no querían. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ellos? Lo hemos dicho permanentemente, hay una responsabilidad conjunta en todo periodo de conflictividad de absolutamente todos los actores involucrados, ¿no? Por un lado están precisamente los movilizados, ¿no? Que deben racionalizar sus demandas en torno también al contexto que el propio país está viviendo, ¿no? Ese es un primer tema y también modular las formas en las que hacen la exigencia de su propia necesidad. Es comprensible, por ejemplo, hay un paro en el tema de salud que ahora se está desarrollando en el interior del país particularmente y que afecta a la población porque suspender un servicio de salud implica que los pacientes no solamente no puedan atenderse, sino que prolonguen su dolencia, ¿no? Ante la no atención médica. Entonces hay que mirar con también desde el respeto al ser humano la aplicación de todas estas medidas, pero también hay una responsabilidad por parte del gobierno, conforme lo ha mencionado. Entonces, hay un compromiso que deben asumir con alta visión de responsabilidad en ambos casos, ¿no? Bueno, y también una responsabilidad de la Defensoría del Pueblo. La primera que ha señalado que es el monitoreo, que les está pasando los datos sobre los conflictos que se están generando, y la segunda, la capacidad de ser mediador, la capacidad de convocar al diálogo. Recordamos con mucha añoranza, no la conflictividad, pero sí la acción de la Defensoría del Pueblo en las épocas de Ana María Romero de Campero, la Iglesia Católica, Derechos Humanos, Waldo Albarracín, en fin, eran una voz que se respetaba en la sociedad.
¿Cómo lograr eso en una futura conflictividad? Sabemos que ha habido un intento de mediación y de rearticulación de estas tres instituciones en el conflicto de los 53 días, pero están trabajando para que se pueda lograr esa confianza, mayor confianza todavía en estas tres instituciones, o dos en este caso, yo diría, porque la derechos humanos está un poco desmembrada, ¿verdad? Entonces, para ir a una posible mediación en el futuro. Yo he sido parte de los primeros 11 años de la Defensoría del Pueblo. Conozco bien cómo se ha Ha trabajado con desarrollado. doña Ana María Romero. Claro que sí, también con Waldo Albarracín y parte de Rolando Villena, ¿no? También es importante reconocer que los contextos son completamente diferentes, ¿no es cierto? La situación del país ha cambiado. Estamos arrastrando todo un proceso de fractura de la sociedad con polarización interna, ¿no es cierto? Y también una situación de desinstitucionalización debilitamiento de las instituciones más bien, que no solamente afecta a las instituciones del Estado, por si acaso, sino también a las propias organizaciones sociales, ¿no? Hay un producto que ha incidido negativamente también en las organizaciones sociales que, por ejemplo, han estado fraccionadas, con dirigencias paralelas, con la ruptura de la dirigencia con las bases, en fin, y lo propio también acontece con la propia institucionalidad del Estado. En ese contexto es que se trata de generar espacios de diálogo con todas esas debilidades. No es como en antaño, donde una dirigencia, ¿no es cierto?, de una organización, por ejemplo, campesina, que estaba fuertemente asentada en el reconocimiento de sus bases, podía ser interlocutor válido de una negociación. Claro. En cambio ahora tienen que sujetarse incluso a la propia censura de las bases, porque obviamente este proceso de confianzas mutuas también ha sido afectado por estos procesos de ruptura, ¿no?, al interior de la sociedad. Entonces, son temas que hay que también mirarlos, creo, en el contexto que estamos viviendo. Y yo le agregaría un elemento más, defensor, la presencia de un sujeto político, quiero decir, llamado Evo Morales, ¿no?, que tiene una función muy importante en la conflictividad del país. Así es que de eso vamos a hablar después de la pausa, ya para ir después cerrando el programa. Ahorita venimos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. En nuestro programa, dialogando con el defensor del pueblo, Pedro Calizaya. Y antes de ir a la pausa, yo les decía que hay un factor que se llama Evo Morales, que no quiere la solución de los problemas. Defensor, ¿qué hacer con ese factor? Bueno, yo creo que debemos asumir absolutamente todos quienes estamos en la función pública, quienes estamos como actores políticos, la propia sociedad inclusive, con responsabilidad lo que está aconteciendo en el país, ¿no? Con desprendimientos personales, con respeto a la población misma, al ser humano.
porque es una situación muy delicada en la que estamos viviendo en este momento, no solamente desde lo económico, sino también desde lo social, ¿no? En estas situaciones de conflictividad y en los ciclos electorales que acabamos de vivir también, se exacerban muchísimo estas fracturas internas que tenemos y tener agentes que puedan polarizar más con acciones que puedan polarizar y todavía profundizar las brechas grandes que existen en la sociedad, pues tiene que mirarse con mucha responsabilidad. Y también, reitero, esto es parte de la acción de absolutamente todos, ¿no? Bueno, y en ese contexto, lo que acabo de entenderle es que Evo Morales está polarizando más la situación, por la pregunta que le hice. En ese contexto también hay diversos actores políticos, entre ellos desde Estados Unidos, que acusan a el narcoterrorismo de estar detrás de los conflictos, ¿no? Y en particular miran a Evo Morales en este tema. ¿Cómo ve usted esas acusaciones? Mm, Bueno, hay una instancia competente como es el Ministerio Público, la propia policía, quienes deben iniciar alguna investigación en este, al igual que en otros casos. Hay situaciones en el tema de narcotráfico que se han ido presentando en este último tiempo que son de gran envergadura, ¿no? Y en este y otros casos se tiene que investigar, y esto está vinculado mucho con el sicariato también, que en el lado oriental de nuestro país se está reproduciendo con mayor magnitud y con mayor, o sea, naturalidad, ¿no? Tenemos un magistrado del Tribunal Agroambiental que ha sido asesinado, ¿no? Entonces, son situaciones que no se pueden naturalizar, son intervenciones probablemente de organizaciones criminales, situaciones de narcotráfico que deben ser investigados por las instancias competentes, ¿no? Y el otro aspecto que tiene que ver también con Evo Morales es la acusación que pesa sobre él sobre trata agravada de personas en el caso de Cindy. Y particularmente yo diría que la acusación, aunque no es esa la acusación, pero es un caso de estupro, ¿no? Y aquí hay una víctima, ¿no? Una niña en situación de vulnerabilidad que ha sido víctima de estupro. Defensor, ¿cuál es su posición sobre el tema? Bueno, nosotros institucionalmente rechazamos cualquier situación de violencia contra las mujeres, particularmente contra menores de edad, ¿no? Y eso está clara en toda la conducta institucional que nosotros adoptamos en este tipo de situaciones, la proscripción absoluta de este tipo de situaciones de violencia. Por eso instamos a que se pueda investigar por el Ministerio Público ese, al igual que otros casos que en muchas situaciones no han sido investigadas adecuadamente, han tenido retardo, no se han tomado las acciones correspondientes. En el caso concreto, nosotros hacemos monitoreo, por ejemplo, en el proceso en Tarija, que está radicado en El caso. Tarija, sí, viendo que se puedan cumplir los plazos procesales conforme están en el Código de Procedimiento Penal, pero también es responsabilidad de la autoridad judicial que ahora está en manos de él, el tomar las acciones pertinentes para darle continuidad a este proceso. En manos de la autoridad judicial, pero también de la policía y del gobierno. ¿Usted cree que Evo Morales debería ser detenido? Existe una orden de captura en contra de él, pero él está ahí parapetado en el Chapare. Mm, Nosotros creemos que debe cumplirse con todos los mandatos que el juez hubiera, digamos, emitido, pero también tiene que ser las autoridades judiciales, en este caso, las que deben, pues, instar al cumplimiento de su propia disposición, ¿no? Y obviamente eso lo hace a través de los brazos operativos, como son la policía y otras instancias, pero definitivamente en este, al igual que hay otro caso, y cualquier otro caso, tenemos datos estadísticos así de violencia sexual contra mujeres, pero también contra adolescentes que
llaman muchísimo la atención porque no se han cerrado, no se han establecido responsabilidades de los agentes de ejercicio de esa violencia y que quedan en el limbo sin ninguna determinación, ¿no? Bueno, y para terminar la entrevista, defensor, quisiera preguntarle algo fuera de la temática que hemos tratado hoy día, que tiene que ver con esta noticia que ha salido las últimas horas, en sentido de que ciudadanos bolivianos hubieran sido reclutados por agentes rusos para llevarlos a la guerra contra Ucrania y que algunos de ellos habrían muerto en combate. ¿Cuál es la información que tiene o qué se debería hacer al respecto, defensor? Sí, nosotros ya hemos iniciado un contacto con Cancillería, particularmente con las personas del Viceministerio de los Asuntos Consulares, ¿no es cierto? Al igual que ya hemos hecho la consulta también a Migración para ver qué gente ha salido con rumbo, digamos, a esta región en conflicto. Vamos a seguir insistiendo con esta información, pero hay una situación, un dato, ¿no? que trasciende a partir de estos hechos. Hay el reclutamiento efectivamente de varias personas, no solamente en el caso boliviano, sino también de otros países que son vecinos y que han sido encontrados justamente en la región donde se está produciendo esta guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Entonces, hay que hacer la prevención necesaria a la población para que éstas no puedan ser eh, sujetos de un engaño, de una situación que pueda poner en peligro innecesariamente la vida de ellos, ¿no? Claro, porque en este caso, o sea, no solamente estamos hablando de un caso de trata, de tráfico, de llevar, de traer seres humanos, sino también de básicamente poner en riesgo la propia vida. O sea, lo que se está vendiendo es una vida al final, lo que estaría pasando, ¿no? Así es, y creo que también parte de la información y la advertencia que se tiene que hacer a todas las personas que crean que es una salida viable como para obtener un recurso económico que primero no hay certidumbre acerca del cumplimiento y segundo pone en un alto riesgo la vida, como lo decía Mary, en sentido de que en un escenario de guerra todo es posible, posible. todo es posible. Sí. Defensor, le agradezco mucho por haber venido al Sin Maquillaje con Mary Vaca. No, muchísimas gracias a ti, a toda la población. Es importante estos procesos de interacción, estos procesos de retroalimentación también con los propios comentarios que realiza la población a través de las redes, pero fundamentalmente creo que hay que dar un mensaje claro. Estamos en una situación en la que hay necesidad de recomponer el tejido social de nuestro país. Hay tantas polaridades, o sea, nos hemos fragmentado de tal manera que estamos en un escenario como esto de la guerra, ¿no? De fuego cruzado, donde si no eres parte de una mirada, definitivamente estás en contra de esta. Entonces hay que reconocernos nuevamente como bolivianas y bolivianos. Bueno, me costó 3 años sentarlo para entrevistarlo al defensor. Esperamos que no pase tanto tiempo para la próxima entrevista. Amigas, amigos, les agradecemos por habernos seguido hoy. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. Muchísimas gracias al equipo técnico que ha hecho posible este programa. Nos encontramos el día viernes, porque mañana es feriado, y el viernes les prometo una gran entrevista. Así es que esperemos.